Bueno, me tocó ser el primero en la presentación. Debe ser porque soy el más joven. Podemos bajar nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Ya está, aplaudan. Ese fue mi grupo de compañeros. Gracias, gracias. ¿Voy a sentar acá? Les decía, me tocó ser el primero por una cuestión que definimos que el más joven empiece, o sea que así sigue la cosa. Y, a ver, estuve pensando un buen rato qué hacer y qué decir hoy, y recordé que, mientras estaba pensando cómo armar esto, recordé que en el 2010 habíamos tenido una charla en el CIAL, no sé si alguno de los que están acá participó, estuvieron en el CIAL de ese momento, pero pasaron justo 8 años, porque creo que también fue en septiembre. Es decir que probablemente, como la gran mayoría de los que están aquí son estudiantes, en ese momento ni siquiera habían empezado a estudiar arquitectura. Es decir que para muchos de ustedes esto puede llegar a ser una novedad y a lo mejor interesante. Para otros de ustedes puede llegar a ser una repetición y confío en que se hayan olvidado bastante de lo que dije en su momento. De cualquier manera, la segunda parte del juego no era solo recontar esto, sino de alguna manera ponerse a prueba si uno es capaz de soportar los archivos. ¿Vieron que tanto los periodistas como los políticos dicen este tipo no soporta los archivos, este tipo no se banca un archivo? Cosa bastante contradictoria, porque en realidad está mal que alguien... Si alguien se banca los archivos, quiere decir que pasaron 8 años y no se desarrolló para nada, no creció ni nada por el estilo. Es decir, que si Mirta Legrand siguiera diciendo hoy lo que decía hace 25 años, estaríamos mal. Y es probable que siga diciendo lo que hace 25 años. Ese es el problema. Pero bueno, anyway. Entonces la idea es usar las mismas figuritas que usé en ese momento, en el CIAL del 2010, y tratar de recontarlos a partir de cómo veo hoy esas cosas. Había mostrado en su momento 3 o 4 horas, o 2 o 3 horas, no me acuerdo, recién terminadas, inclusive algunas había traído las fotos casi en obra, obras de las que todavía me siento orgulloso, después de haberlas vivido y haberlas visitado, poderlas visitar durante estos 8 años en vida, más allá de lo que uno puede contar acá desde el laboratorio, del cómo lo hace o cómo lo piensa o lo bicho que es para tomar esas decisiones. En realidad tienen muy poco que ver después cuando uno se confronta con la realidad de la obra hecha. Cuando repasaba, yo tengo Cuando repasaba las figuritas me acordé que la primera figurita que había puesto era esta, y ya en ese momento tenía por lo menos yo una cierta perplejidad en cuanto a hacia dónde estaba yendo la profesión. Y no digo la profesión en general, no soy quien para hablar de toda la profesión. Estoy hablando de lo que a uno le sucede con la profesión, con el hacer la arquitectura. Y ese momento de perplejidad se veía bastante planteado, esta figurita también es de ese momento, porque una charla anterior a la mía en el CIAL de aquel año había sido de Pérez Jaramillo, de Jorge Pérez Jaramillo. Y había sido maravillosa, porque había contado lo que había hecho todo su grupo en Medellín en esos años. Y la verdad que después de la charla de Jorge, tener que pasar yo a mostrar mis casitas o mis cositas, me ponía en una situación un poco embarazosa, si se quiere. Lo más cómico, si se quiere, o más tétrico de todo esto, es que después de tantos años que yo ponía esto para mostrar de que yo venía de una ciudad donde en realidad estaban pasando cosas que tienen mucho que ver con lo que contaba Fernando recién, no solo por la inseguridad, sino por la tontera de determinadas decisiones. Por ejemplo, hace poco salió un informe que en Córdoba el 80% de la clase dirigente, estoy hablando de políticos, gremialistas y empresarios, vive en barrios cerrados. ¿Cómo puede ser que alguien que gobierna una ciudad no viva en la ciudad? Digo, para retomar un poco lo que decía Fernando recién. Otra cosa, somos víctimas, retomando lo de Fernando, somos víctimas de un tremendo negocio que es la seguridad. El hecho de que vivamos en la inseguridad permanente en las ciudades, una ciudad como Córdoba también, quiere decir que por detrás también hay un interés en que esa inseguridad se propague y se sienta y venda. Hay un montón de plata por detrás de eso. Creo que seríamos muy ingenuos si pensamos que todo el problema de la inseguridad es nada más que estructural y no está tan bien fogoneado desde otro lado. De cualquier manera, en ese momento, siguiendo el hilo ahora de mis cositas, había puesto un foco a partir de esta foto de la doctora Farnsworth,
mirando hacia un lado y Mies van der Rohe mirando hacia el otro durante la construcción de la casa Farnsworth. Y de alguna manera lo que quería era hablar sobre este personaje que para los chicos, que por lo que veo deben estar todos más atrás, los de la facultad, pocas veces es nombrado dentro de la facultad, que es el cliente. El cliente es un bicho extraño para nosotros. Es un bicho que desde la facultad no se lo considera, y creo que no se lo considera porque tenemos prejuicios muy malos. El cliente puede llegar a ser el mecenas fantástico o puede llegar a ser el tipo que a partir del dominio del mercado y del capital y demás nos obliga a vender nuestra pasión o nuestra... En realidad, el cliente es la pieza tan necesaria para que la obra se haga como nosotros. Yo no conozco obra de arquitectura buena que se haya hecho sin clientes. Es más, no conozco obra de arquitectura que se haya hecho sin clientes. Salvo los jueguitos que hace Harvard o paramétricos o cosas por el estilo, no conozco arquitectura que se pueda hacer sin un cliente. Entonces, retomando eso, ahí la vemos a Madame Farnsworth usando la casa y no como Mies siempre la creyó. Y ahí vemos una de las casas que yo mostraba en su momento, que es una casa que hice en Carlos Paz, con una foto sacada 8 años después. En realidad, esta especie de paranoia que tenemos como arquitectos de que sobre la arquitectura no puede opinar nadie más que nosotros. No puede hacer nada, no puede nadie tocar nada, porque si no las cosas se arruinan. De alguna manera lo representaba esto. Y la verdad que, si tengo que decir algo que después de estos 8 años creo haber madurado un poquito, es que aprendí a convivir con esto. O sea, ser tolerante con la vida, con el uso de las cosas, es lo que más me ha tranquilizado y más tranquilidad me da también para seguir haciendo. Porque de alguna manera significa hacer, pero sin esa presión en la espalda de esta cosa de la paranoia, de la arquitectura para arquitectos, ¿no? Me pasé de largo. Encontré dentro de este razonamiento, hace unos años, este esquema, que no sé si lo conocen, pero es un esquema que Charles Eames hizo en los años 70, cuando le dijeron que resumiera el proceso de diseño de alguna manera. Y Eames ya contaba eso mucho más claro y mejor de lo que les acabo de decir, que para que la arquitectura exista se tienen que juntar estos 3 mundos: el arquitecto, la sociedad, el medio ambiente y el cliente. Es decir, pensar de que la obra no va a ser pagada, y acá estamos hablando del cliente, no el cliente que siempre el cliente que va a usar es el que te encarga. Muchas veces el que paga la obra no es el que la va a usar. Pero de alguna manera ese acuerdo o esa empatía entre el cliente y quien la va a hacer, evidentemente es absolutamente necesaria. Y Charles Eames, que la sabía bastante larga al respecto, fue uno de los diseñadores que pudo convivir prácticamente con todos los tipos de mercado después de la guerra y sacar producciones gigantescas de equipamiento, muy poca arquitectura, pero de equipamiento fantástico que todavía lo tenemos, lo pudo hacer, o al menos lo contaba desde acá, de una forma bastante llana, de que si no coinciden en esa mancha negra del medio las intenciones o los intereses del arquitecto, del estudio de arquitectura, con las intenciones o intereses del cliente, y no están metidos dentro de una visión real que entienda a la sociedad y que entienda el contexto global, en realidad la obra termina siempre faltándole una pata y no termina siendo una obra de arquitectura. Y a mí me parece que a los que somos profes de acá, no estaría mal cada tanto mirar esto, porque en realidad esa formación de arquitectos con la que salimos a la calle, de autosuficiencia tremenda en cuanto al saber hacer de nuestro oficio, muchas veces viene con esta falla de marca, que implica el no aceptar después que determinadas cosas sucedan, o que determinadas cosas no lleguen a realizarse simplemente porque no aprendimos nunca a negociar, no aprendimos nunca a poder llegar a esa chance. Digo, y esa chance no significa ni sucumbir ni nada por el estilo, significa simplemente entender de que estamos diseñando por un contexto, no estamos diseñando para el aire. Insisto, lo nuestro no sirve si queda dentro de las computadoras, no sirve en absoluto. Bueno, y ahora sí las cositas que había mostrado otra vez, que ahora voy a ir mucho más rápido, no sé cómo estoy de tiempo, pero esta era una casa que habíamos hecho al principio, en el 2000 más o menos, que con el tiempo nos fueron pidiendo unos agregados. Era una casa pensada como un volumen terminado en sí mismo, casi como una escultura clásica, no estaba pensada para que se le agregara ni nada por el estilo, pero como toda casa usualmente con familias normales crece.
Entonces la idea era cómo hacer para empezar a ponerle todas estas cosas. Una era hacerla crecer a la casa, de alguna manera, cosa que no nos pareció muy atinado. Y la otra era directamente aceptar de que los que vinieran sean realmente las cosas que a la casa en determinados momentos le fueron haciendo falta. Entonces, a través de esa lógica, esta es la planta de la casa. Una de las primeras cosas que nos pidieron fue agregarle un estudio porque la mujer iba a empezar a pintar, la típica. Es eso que está ahí en naranja. Entonces, bueno, nada, se construyó una caja metálica apoyada sobre esas... ¿Esto tiene láser también? Sí, maravilloso. Se construyó sobre esas vigas ahí, cosa de no impedir el escurrimiento del agua y demás. Una estructura muy fácil, que es esta. Y después se la revistió, la forramos directamente de madera por fuera y por dentro. Y es una caja que de alguna manera es autónoma. O sea, siempre decimos que la caja era un kiosco de panchos puesto arriba de la terraza, porque como abajo está la pileta, está justo el kiosco de panchos. El problema es la escalera que tenés que necesitar para llegar al kiosco. Pero bueno, nada, pegaba con eso, otra vista más, esto es de adentro. Después nos pidieron poder meter 2 autos más, otra cosa típica de estas casas. Tenían cochera para 2 autos, nos pidieron para hacer 2 más. Y después yo no tuve más relación con estos clientes por una cuestión personal, pero estoy seguro que ya deben haber hecho 2 o 3 más cocheras, ¿no? Porque es el típico barrio cerrado que siguen comprando autos. Nace un hijo, viene el novio y hay que tener el auto para el hijo, para el novio. La cochera iba puesta ahí adelante, donde está en naranja. Y como les decía, la casa de alguna manera era bastante clásica, bastante cerrada más que clásica, muy cerrada en sí misma, muy monolítica. Entonces, la idea fue construir un objeto adelante y no una cochera. Para transformar ese bicho, ese techo, un 6x6 que había que hacer, en un objeto y no ir a estilismo o a esteticismos que lo transforman en un objeto, hicimos eso, que era apoyar la viga de forma descentrada, poniéndole un peso atrás, que terminó siendo un macetero que se ve quizás ahí, para sostenerla. Por otra parte, como se podía hacer a nivel de calle, eso implicaba que la altura con respecto a la casa era casi la altura de un macetero, es decir, salía de cualquier referencia arquitectónica directa para pasar a ser un objeto. Y esa era la lógica, que el desequilibrio fuera asumido por un peso y no por una tensión ni nada por el estilo. Ahí se la ve, la idea es que ese macetero tuviera soja, porque en realidad esta casa se hizo con soja, pero creo que nunca llegamos a conseguir de que le pusieran soja. Ese es el artefacto, es muy simple, es una perfilería con policarbonato arriba. Eso es lo que les decía de la escala, que al estar a mitad de escala de la casa, como que... nada, no. Esta otra casa que también me resultó muy simpática en el desarrollo, es el primer día de visita al terreno, ese soy yo. El chiste que siempre cuento es que yo ahí estoy hablando por teléfono, preguntándole al terreno qué es lo que me dice, porque en realidad el lugar en sí era un barrio cerrado con toda esa construcción alrededor. Y nosotros teníamos este terreno con todas las manías y los lugares comunes, incluso los clichés, del cliente que en Córdoba quiere en un barrio mirar a las sierras, siempre quiere mirar a las sierras. Nunca conocí un cliente que después vaya a mirar a la sierra en su vida, pero siempre cuando vos vas a hacer la casa van a mirar a las sierras. Entonces te obligan a hacer usualmente casas mirando hacia el oeste, con ventanas que después van a estar cerradas todo el tiempo. Así todo, mirándolo ahora, 8 años después, en realidad el terreno me dijo absolutamente todo lo que tenía que hacer, porque fue hacer lo opuesto a lo que se estaba haciendo. Lo que se estaba haciendo era la sucesión esta de tortas, de tortas todas con cremas de distintos colores, y realmente me sentía como... ¿Cómo se llama el bicho? Truman. Me sentía un Truman cualquiera en ese barrio. Bueno, el barrio es muy parecido al barrio de Truman, por otra parte. Entonces, nada, de ahí, por eso les decía que el terreno me terminó diciendo, o nos terminó diciendo qué hacer,
y era jugar la opuesta de lo que eran las tortas existentes a partir de usar la gravedad invertida, o sea, poner la gravedad o lo pesado por arriba y dejar liviano o vacío abajo. Un esquema que es bastante simple, y era la conjunción entre la arquitectura material de un Leverens con la liviandad de la Bizawa y su suelo levantado y demás. Entonces, la propuesta, la primera que presentamos fue esta, y después se transformó en esto. Esa es la casa que hicimos. Yo creo que era más lindo el collage que la casa, pero nada, lo tuvimos que hacer así. Después, las dimensiones no siempre dan lo que uno quiere. Y la casa tiene una planta baja con 6 pilotis, con 6 columnas independientes, cosa que en Córdoba no es muy habitual y mucho menos para la escala de una casa, trabajar con estructuras independientes, siendo que es muchísimo más racional, porque en lugares como estos hay que fundar muy abajo, entonces como tenemos estructura antisísmica, sería una repetición de fundaciones impresionante. Con esto te lo ahorras bastante. La planta baja, nada, tiene lo que todo el mundo se imagina, no hace falta que repita mucho, que tiene una planta baja. La planta alta es mucho más cavernosa, es la planta cerrada de piedra, digamos, con todas las habitaciones, etc. Y esto es lo que les decía de las fundaciones. Esa es la proporción de las fundaciones en ese lugar de Córdoba para una casa de este tipo. Si nosotros hacíamos muros portantes, hubiéramos tenido 24 de estos pilotes en lugar de 6. Es decir, que todo lo que nos agarramos ahí lo podemos usar en otras cosas. En cortinas, cosas interesantes. ¿Esta es la casa? Y esta es esta historia, quien ya lo escuchó haga de cuenta que se lo estoy contando por primera vez. ¿Por qué la ventana esa extraña ahí adelante, que parece un robo de Lina Bobardi y demás? En realidad es porque la casa esta, siempre la dueña quiso tener desde la habitación de ellos arriba una ventana que mirara a las montañas, ¿no? Lo estiré hasta el último momento, ya estaba la pared levantada de bloques en el medio, y llegó un momento ya no pude aguantar más la presión, y la tipa me llama, dice: Ricardo, si vos no me haces la ventana, la hago yo. Entonces se me ocurrió que una forma de hacer esto era hacer un hueco y no una ventana. Y para que un hueco, en realidad lo mejor sería que la forma saliera como sola, ¿no? Como tan lindo los hizo Lina en Sao Paulo. El tema es cómo hacer para no hacer el de Lina, para no copiar uno de Lina o lo que sea. Entonces le pedí que le dijeran a Delfina, que en ese momento tenía 1 año y medio, que era la hija de ellos, que dibujara un círculo en un hoja 4, sabiendo que ese círculo obviamente iba a tener las imperfecciones involuntarias y súper geniales de una nena de 1.5 años. Garabateó toda esa hoja, elegimos ese que está ahí cuadrado, y con ese mismo le planteamos que hicieran la ventana. Es más, todavía a esta altura creíamos que con esto lo íbamos a disuadir de hacer la ventana. Porque si se fijan, el croquis o el collage es bastante maligno. En realidad las patas del que está acostado no dan para sentirse muy, muy orgulloso. Y por otra parte, el hueco lo que hacía era enmarcar la casa Heidi que tenían adelante. Entonces, o sea, no veían la montaña sino la casa Heidi. Así todo, como los enganchó tanto el tema de que la hija había proyectado la ventana, seguimos adelante y se hizo. Se terminó haciendo, y como ven, la casa Heidi es lo que aparece exactamente. Después me permitió que algunos amigos me visiten ahí, y nos dimos cuenta que tenía un uso mucho más interesante la ventana, que era que algunos amigos se puedan sentar en la ventana. Y esta, que es la última, voy más rápido, es una casa en Carlos Paz, que era una casa en Carlos Paz, en un terreno muy irregular, para gente que vivía en plena pampa, en pleno campo, en el pueblo de Castelar, acá en provincia de Santa Fe. Probablemente nadie lo conozca porque cada vez son menos. Creo que quedan 30 personas en el país que lo conocen, nada más, el pueblo. Una de esas es mi mamá, que no está acá, o sea que quedan 29 nada más, que no creo que estén acá. Estos tíos que me encargan esa casa viven en un pueblo cuya mayor expresión de arquitectura que quedó es lo que ven ahí. Son galpones perfectamente construidos, son fantásticos, de chapa.
o para meter maquinaria, o para meter silos, o granos, etc. Y es lo que ellos jamás querrían ver cuando se van a hacer una casa en Carlos Paz para pasar sus vacaciones, porque en realidad están... Entonces, Ok. Ok. Perdón. Entonces, el juego empezó con cómo hacer, porque yo la verdad estaba fascinado con transportarles parte del paisaje en el que él vivían a una situación topográfica, ideológica, sociológica, de estado de ánimo, absolutamente distinta a la otra, que era el irse a Carlos Paz de vacaciones. El terreno era creo que tenía, no me acuerdo si 9 o 12 metros de pendiente en toda la longitud transversal a la calle. Entonces, la pregunta era ¿cómo hago para hacer un galpón ahí? La decisión fue bueno, ahora va a parecer muy simple, en realidad me llevó un buen tiempo para hacerlo. Pero fue directamente construir una losa platea, o sea que la mitad es platea de fundación y la otra mitad es losa que va hacia adelante para emparejar el piso a nivel de la calle de entrada, pensando en que mis tíos en poco tiempo no iban a estar tan fit como para estar subiendo y bajando escaleras todo el tiempo. Entonces otro de los desafíos que planteaba la casa era cómo hacer para que alguien pueda vivir en una casa con semejantes desniveles y posibilidades, que la pueda vivir sin necesidad de estar subiendo y bajando y demás. Entonces, la casa está pensada, ya lo van a ver en el corte, esos son algunos ensayos de cómo llegando, de galpón a la casa, pero ahí es donde mejor se ve que la casa se puede, mis tíos la pueden usar prácticamente en ese piso nada más, tienen su habitación ahí atrás. Acá la última parte es un quincho que se cierra cuando ellos no están, o sea, es una casa totalmente impermeable a las miradas y a la seguridad, o sea, una casa que se cierra en sí misma cuando se quiere, monolítica. Y el resto de los usos sí, que son los hijos, los nietos y todos los demás que usan la parte de arriba, la otra habitación, pileta y el jardín de abajo. Mis tíos todavía lo siguen usando, no quiero decir que no suban una escalera, por suerte la siguen usando, espero que la puedan usar varios años más. Esa es la planta de arriba. No, la verdad que no tienen mucha, simplemente quizás la manga esta mirando a la vista larga, que por otra parte está orientada hacia el norte, que es una vista bastante linda, y eso que es casi el 40% de la planta, que es el quincho que les contaba que se cierra. Esa es la planta baja. Y esa es la planta de más abajo, que es la que en definitiva queda por debajo de la platea y que termina sirviendo como cochera y como otro quincho auxiliar. Esa es la casa mirándola desde atrás, desde medio lejos. Como se ve, es como si fuera prácticamente un galpón puesto, apoyado, casi como que podría venir una grúa y llevársela, ¿no? O sea, era un poco la idea de esta cosa pasatista de las vacaciones también, o superficial de las vacaciones muchas veces. Por otra parte, después les voy a contar, pero tuve algunos problemas con los vecinos aparentemente por la estética de la obra o por los materiales usados. Pero la idea era que fíjense que de este lado, que es donde la vista más larga tiene la casa, es la casa más serrana que se podía hacer, o sea, un techo absolutamente convencional, no se lo podría criticar desde ese lado. Digo, gente que me demandó hasta judicialmente, como el vecino que está al lado, tenía una casa mexicana que en Ciudad de México se la veía muy bien. En realidad, no sé si se la vería muy bien, se la vería por lo menos más familiar. Entonces, no les gustaba mucho esta forma de aparecer a la calle, lo que me costó algunos problemitas. Esa es la manga que les decía que sale mirando hacia el norte, mirando lo demás lejos. Estos son, que ahí no se alcanza a ver, pero son los escritos de los vecinos sobre el cartel de obra, que se acordan de mi mamá, de sus genitales y demás. No sé si se alcanza a ver, pero no importa, bueno, se imaginan lo que dicen. Esa es la vista de abajo, unas imágenes más, material que empecé a probar ahí, que es el policarbonato liso. Descubrir que las obras tienen un mensaje que por ahí aparece después, esto me parece muy interesante. Esto es una obra de Ennio Iommi, y que me di cuenta que la casa esta en realidad era un desparpajo de
de una cosa pensada como objeto monolítico, pero su verdadero valor residía en el abrirla, en cortarla, abrirla y entrar. Y creo que fue una de las enseñanzas de las mejores que me dejó esta casa, que tiene más que ver con eso. Bueno, estas son fotos de adentro. La ventana norte. Esta es la foto que les mostré al principio, que tenían ahora con otro orden. Bueno, y adelante una pileta, que ese es mi hijo, y en el 2010 terminaba la conferencia con muy romántica, que era Dédalos empujando a Ícaro desde la punta de la piscina. Okay. Acá termino, le dejo el paso a mis amigos. Dejaba esto nada más. Yo tengo un blog con el que me divertí los últimos años, que no tuve mucho trabajo en arquitectura. Y pensaba, por ahí pensando en los chicos y hasta en los arquitectos mismos, ¿no? ¿Qué hacemos con el tiempo cuando realmente no tenemos una producción? Cuando ese cliente tan necesario y tan aborrecido no aparece. Yo creo que la cabeza, dicen que el cerebro es el músculo más vago que tenemos en el cuerpo. O sea, neurociencias están demostrando de que es verdaderamente así. Yo creo que no hay que parar de entrenarse en lo que sea. Este es un juego de analogías que hago, que está en mi blog, y tengo 50 fotos de estas comparativas. Creo que como actitud al menos, yo lo fomento mucho en mis alumnos por lo menos, y me gustaría que quede eso como flotando ahí. Podría haberle mostrado obras, hice algunas obras después de esas, no es que no haya hecho nada, pero me divertía mucho más poder hablarles de esto. Así que muchas gracias por el aguante.